escuchar el comentario político de René Delgado. René, ¿cómo estás? Buen día. Pascal, buenos días a ti y al auditorio, Pascal. Pascal, bueno, tanto por lo que es como por lo que representa, es motivo de congratulación ver de nuevo al presidente López Obrador en su conferencia matutina y reasumiendo sus funciones y tareas. No lo es, sin embargo, verlo reintegrarse como si nada hubiera ocurrido. La COVID-19 sufrida por el mandatario, decenas de miles no pudieron remontarla. En cifras oficiales, y digo con esto de manera muy conservadora, más de 166,000 personas fueron presa y víctima del virus. Es imposible, desde luego, determinar cuántas, pero sin duda una buena proporción de ellas no podría haber evitado el contagio cumpliendo con las recomendaciones básicas que una y otra vez machaconamente se han aconsejado, en particular la del uso de cubrebocas, que por absurdo que parezca, es hasta hoy, con todo y la elaboración de las vacunas, la previsión más efectiva. Si en su reaparición pública el Ejecutivo se hubiera presentado con un cubrebocas, sin duda habría sido la comidilla de más de uno de sus críticos, adversarios o detractores. Durante varios días se encargarían de decirle no que no, o de echarle en cara que si de tiempo atrás lo hubiera hecho, no serían tantos los muertos. Eso sin duda que se hubiera dado viéndolo a él con cubrebocas. Sin embargo, tarde que temprano, ese gesto se le reconocería como una rectificación importante en su actitud, sobre todo por el ejemplo público que desde la tribuna presidencial hubiera podido ofrecer. Lo cierto, Pascal, es que el presidente López Obrador reapareció sin mascarilla y a instancias de una pregunta, lejos de rectificar, ratificó que no la utilizará ni se impondrá su uso a la población. El argumento presidencial fue, como lo ha sido a lo largo de la epidemia, de índole política. En México, y leo de manera textual, arguyó el mandatario, no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad. Hasta ahí la cita, Pascal. De ese razonamiento llama la atención 4 elementos. El primero, que el mandatario se queje de la politización de la epidemia y él mismo la politice al abordar una cuestión de salud pública desde una óptica política, a partir de la defensa de libertades individuales y no del bienestar colectivo. En segundo, que en una situación extraordinaria como lo es una epidemia, y la cual en breve cumplirá un año de prevalecer, el presidente López Obrador anteponga la libertad a la salud. Sin salud, o aún peor, sin vida, no hay libertad alguna que disfrutar. Desde esa perspectiva, pareciera que la libertad que se abandera es, y es francamente un absurdo, la del derecho a contagiar y contagiarse. El tercer elemento que considera que todo es voluntario y que cada uno debe asumir su responsabilidad, si esa es la postura oficial. Entonces la autoridad sanitaria saldría sobrando, porque el sentido de ella en una sociedad es promover las conductas y las precauciones a adoptar cuando un mal, como lo es evidentemente el virus, amenaza a la colectividad. Si todo es voluntario y cada uno debe asumir su responsabilidad, entonces ni sentido hacer recomendaciones, ni sentido fijar un semáforo para regular las actividades económicas o sociales, ni en ningún sentido reconvertir hospitales, porque en la lógica presidencial contraer o no el virus es voluntario, cuando claramente no es así. Cuarto elemento, que considere como un asunto personal usar o no la mascarilla e incluso señale que de acuerdo con los médicos, después de haber estado enfermo, él ya no contagia, cuando el sentido de usarla, sobre todo en alguien que ocupa la principal posición de mando en el país y dice predicar con el ejemplo, sería dar muestras de cuidarse y de cuidar a los demás. En ese aspecto, Pascal, la reaparición del mandatario
no solo es para congratularse, sino resulta también decepcionante, resulta desalentador, porque deja ver que pese a haber sufrido la enfermedad, el mandatario no derivó de ello ninguna reflexión y ninguna lección, y se reintegra como si nada hubiera ocurrido. Y si eso, en una materia tan delicada como lo es la salud personal y social, no cabe rectificación con un gesto mínimo, como lo es el uso del cubrebocas, pues mucho menos habrá rectificaciones en otros menesteres que por la evidencia es preciso corregir, Pascal. Y también es importante mencionar en el mismo sentido tu comentario, querido René, que pues el presidente López Obrador eh, es un hombre que ya lo hemos visto, tiene una gran popularidad en el país y hay muchas personas que pues siguen su ejemplo, ¿no? Entonces el decir, Así es. pues no se necesita usar cubrebocas, no es obligatorio, es voluntario, puede tener como consecuencia que muchas personas hagan justamente eso, que no tiene Así es, ninguna pues, base científica. pues es que eso es lo lamentable, es decir, yo entiendo que le moleste, se ha politizado demasiado el asunto del cubrebocas, Ujú. pero lo cierto es que sí es una providencia. Y en esa medida creo que debería de prevalecer la humildad y la reflexión sobre la conveniencia de tratar de cuidarse y de cuidar a los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, me da gusto verlo de nuevo en activo y no me da gusto verlo que no repare en que dé la oportunidad de rectificar ahí un problema. Es que sí, indebidamente se ha convertido el cubrebocas en una postura ideológica, ¿no? Es decir, en México como en otros países se ha llegado al extremo de decir quien utiliza cubrebocas es que tiene una postura política X. Sería terrible que en México llegáramos al punto de que quien utiliza cubrebocas es que está en contra del gobierno y quien no lo utiliza está a favor del gobierno. Sería una división que se agregaría a las que ya tenemos y que además sería desde el punto de vista de la salud pública pues una división muy peligrosa. Así es, así es. Pero mira, Pascal, sí ha habido, a mí no me gusta mucho Boris Johnson, Ujú. pero después de que él fue víctima del propio virus, Rectificó. hubo una rectificación, Sí. hubo una rectificación. Incluso, aún suponiendo que las correcciones no tuvieran el efecto positivo que uno quisiera ver, Ujú. habla de la elasticidad, de la flexibilidad y de la apertura para enseñar cosas nuevas, ¿no? Sin duda, querido René. Te agradezco mucho tu comentario, René, muy amable. Te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Ahí está René Delgado, puede usted escucharlo aquí martes y jueves.